Bien, buenos días nuevamente. Hubo una falla con la conectividad en el video anterior. Está un problema con la señal del internet, pero ya está operando nuevamente. Vamos a continuar comentando acerca de lo que es la programación de los timers en el PLC de Siemens. Mencionábamos lo relacionado con el hecho de la agrupación numérica que tienen los reguladores de tiempo, los timers en este software de PLC, donde tenemos dos grupos principales. Un grupo de números de dirección para los timers on delay retentivos, otro grupo numérico para los bobinas de timers on delay y off delay. Son los dos grupos principales con cierta referencia numérica, pero además hay subdivisiones. Hay un grupo de 2, hay un grupo de 8 y luego hay un grupo muy grande de timers donde está la mayoría de los timers. Digamos que los timers también pasa con los retentivos. Hay un grupo de 2 y otro de otros 8 que son un grupo reducido de timers, digamos, de precisión, de alta precisión, donde por ejemplo hay un grupo de 2 timers aquí y 2 aquí que se actualizan cada milisegundo. Es decir, que es muy rápido el reloj interno que tienen, porque precisamente lo que tratan es darle mucha precisión al conteo. Y entonces vemos ahí que esos timers se actualizan de milésima de segundo en milésima de segundo. Pero es un grupo reducido, ¿verdad? Que tiene esa precisión, son para aplicaciones especiales. Y en ese mismo orden, hay timers que cuentan cada 10 milisegundos o se actualizan cada 10 milisegundos. El grupo principal de timers en esta zona de los timers on delay y los timers ton y TOF es el grupo más grande de timers que se actualiza cada 100 milisegundos. Aunque se actualice cada 100 milisegundos y aunque mencionamos ahorita que los timers que se actualizan cada milisegundo, que son estos de arriba, estos cuatro, estos dos de aquí, son timers que se actualizan cada milisegundo o cada milésima de segundo, pues son timers que tienen mucha precisión. Pero aún así, los timers de 100 milisegundos también se actualizan muy rápido. O sea, siguen siendo rápidos a pesar de todo. Entonces, los otros son de aplicación muy especial comparado con la operación normal de velocidad de conteo. Pero debido a esa alta velocidad de conteo, su valor máximo de preset solamente es de 32 segundos en un grupo de ellos. Y en el otro es una cantidad máxima cercana a los 5 minutos. Entonces, si se requiere un retardo de tiempo más grande o mayor a esto, pues está el grupo de estructura más grande de timers, digamos que serían los timers de uso común, este grupo de aquí y este otro grupo de acá, los cuales pueden durar casi la hora como preset. Entonces, así es como está estructurado el, el juego de números de bobina de los timers. Mencionábamos también ayer que la forma de direccionarlos es un poco más sencillo que en el PLC de Allen Bradley, porque simplemente escoges el número de referencia de la bobina y a los contactos les pones ese mismo número. Si la bobina del timer es la T37, los contactos que le pertenezcan a ese timer simplemente serán T37. Aquí no hay, digamos, operaciones adicionales o contactos auxiliares para la operación del timer, simplemente son los timers con sus contactos temporizados que van a esperar a que concluya el tiempo del preset para ejecutar su acción de control. Eh, el direccionamiento pues es donde está el símbolo, donde está la indicación de PT, es el preset, son las unidades asociadas con la base de tiempo que se ha seleccionado para ese, o asociadas con esa bobina que se escogió. Entonces cuando escogimos aquí el timer 37, por default el software te entrega el valor de la resolución del conteo. Y entonces en base a esa resolución, pues tú vas a llenar el dato la de lo que es el tiempo
de retardo en la acción de sus contactos. Esa es la forma de visualizarlo. ¿De dónde se toman las bobinas de los timers? Bueno, ahí hay una herramienta hacia el lado derecho donde dice como título temporizadores, y al desplegar esa información de temporizadores, pues vamos a observar las opciones de los temporizadores. Viene primeramente el timer on delay, luego el timer off delay, timer on delay retentivo y luego el timer off delay. Entonces, dependiendo del sistema operativo del PLC que se esté utilizando, va a haber algunos PLCs que tengan más funciones de conteo que otros. Por ejemplo, aquí en este software, para este timer que se está mostrando en esta imagen, nos marca que estos tres operadores no están presentes en el sistema de memoria de ese PLC. Entonces depende del modelo de PLC que tenga habilitado para herramientas de programación. Entonces aquí me marca que estas dos opciones sí están disponibles. Aquí tenemos un programa de ejemplo donde tenemos dos interruptores como señal de entrada, que van a accionar a la bobina de un timer on delay, y tenemos ahí dos contactos de ese timer on delay que van a accionar a dos cargas eléctricas, en este caso dos electroválvulas. Vamos a tomar como referencia ese ejemplo, ese programa de ejemplo para el uso del software. Entonces vamos a ubicar lo que sería el icono del PLC Step 7. Vamos a seleccionar, le vamos a dar doble clic y ahí va a aparecer la ventana de programación. Entonces ahí en la ventana de programación vamos a empezar a elaborar el programa de ejemplo que tenemos ahí marcado en la imagen. Entonces vamos a seguir la secuencia para elaborar el programa. Entonces ahí vamos primero que nada, pues a localizar los tipos de contactos que vamos a manejar. Dos contactos abiertos, operaciones lógicas con bit, y ahí vamos a empezar a tomar las componentes de la programación. Vamos a agarrar un contacto abierto, otro contacto abierto, luego la bobina de un timer on delay. Eso es para el primer peldaño. Entonces, en las entradas, en los contactos que accionaban al timer, son dos entradas. Entrada 0, entrada 0, luego la entrada 1, y luego la bobina del timer. Por ejemplo, T37. Y el preset, nos marcaban ahí en el preset una cantidad de conteo, nos marcaban una cantidad de 5 segundos.
Entonces ahí nos dicen que el timer se actualiza cada 100 milisegundos. Entonces si escribimos el número 5, serán 5 por 100, 500 milisegundos. Entonces si escribimos 50, será 50 por 100, nos dará 5000 milisegundos, que son los 5 segundos que nos están requiriendo para este ejemplo. Luego tenemos en el programa el uso de dos contactos del timer. Entonces vamos a tomar de ahí de la herramienta de programación. Para esa zona, contacto abierto y un contacto cerrado para el otro peldaño. Y en cada zona una dirección de bobina. Entonces, como tenemos como referencia el que estamos usando, el timer T37, entonces sus contactos del timer van a llevar esa misma referencia. Y lo mismo para el cerrado. Entonces ahí tenemos ya configurado el programa de ejemplo que veíamos ahí en esa imagen. Entonces el direccionamiento, la forma de armar el programa, pues resulta ser bastante sencilla, bastante amigable. Simplemente la situación es de que nos debemos de familiarizar con las direcciones, el nombre que está teniéndose aquí para las referencias de las direcciones. Vamos a observar de una vez cómo se vería la bobina del timer off delay. Entonces nos vamos a la zona donde están los temporizadores. Y vemos ahí el timer off delay. Y si vemos, pues es una estructura pues muy similar a lo que acabamos de ver para el timer on delay. Hay que establecer el número de la bobina, que en este caso voy a usar también T37, que me lo maneja como válido. ¿Por qué? Porque veíamos que en el grupo de estos timers se usa la misma número de referencia. Y entonces escribimos el número 50 para hacer referencia al preset. Y entonces estos contactos van a esperar el conteo de 5 segundos para cambiar de estado, tomando como referencia este número de 100 milisegundos en la actualización de los parámetros de ese timer, los parámetros de conteo, la velocidad a la que puede contar.
ese ejemplo que hicimos, esa modificación fue para hacer este mismo ejemplo, pero con una bobina de timer TOF. Entonces siguen siendo las dos entradas físicas, la bobina del timer, 5 segundos de preset, un contacto abierto, un cerrado y las dos cargas eléctricas. Aquí está un ejemplo más de programación donde tenemos ahora un bloque de programación en el primer peldaño un poco más complejo. Entonces ahí tenemos un primer peldaño, la parte superior, formado por un selector, una estación de botones de arranque y paro, una sección de forma de mando automático, un contacto cerrado de un timer para apagar al relevador, sin importar en qué modo estemos trabajando, en modo manual o en automático. Este contacto del timer 2 que se está energizando en el último peldaño, al terminar su conteo va a ir arriba y va a apagar el sistema, apagando el relevador, se apaga el timer, apagando el timer sus contactos regresan a su estado normal para las dos solenoides y el contacto abierto que tenemos aquí del timer se abre, se apaga el timer y el contacto timer 2 acá arriba que había abierto se vuelve a cerrar. Esa es la secuencia de lo que haría el programa. Entonces vamos a ubicar la programación para este ejemplo. Bien, entonces vamos a escoger o vamos a seleccionar hacer un proyecto nuevo. Deseamos guardar los cambios, vamos a ponerle que no. Y ahí vamos a empezar a hacer la estructura del ejemplo que estábamos visualizando. Entonces vamos a ubicar primero por lo que serían los componentes de lo que es el primer peldaño, que es el peldaño más laborioso de realizar del ejemplo que estamos ahí analizando. Entonces vamos a empezar por ahí. Está un selector, está un mando de control de arranque y paro, y luego hacia abajo hay una conexión en paralelo con un sistema en paralelo. Entonces vamos a ir a escoger la herramienta de dibujar línea hacia abajo y luego vamos a agregar los contactos que van en esa zona. Entonces ahí ya tenemos el contacto abierto, cerrado del selector. Luego el mando de arranque y paro, donde vamos a tener ahí un contacto de retención. Entonces ahí también vamos a dibujar una línea para hacer la conexión en paralelo. Bueno, que aquí va a estar, va a haber necesidad de mover los componentes, ya que están muy cerca unos de otros, para poder hacer la conexión del paralelo que se requiere. Entonces ahí en esa zona ya va, ahora sí, el contacto en paralelo.
Ahí está la estructura. Hacia el frente, pues seguiríamos con un cerrado. Y luego una bobina de un relevador. Entonces ahí al direccionar tenemos estos dos componentes como las componentes del selector. Vamos a repasar ahí de la imagen del programa. Que en esa zona tenemos ubicado un selector, un mando de arranque y paro con un contacto de retención. Entonces tenemos un contacto manual, tenemos un automático, tenemos los de contactos del sistema automático y arriba el mando de arranque y paro manual. Contacto cerrado del timer y el relevador. Aquí nada más estos componentes, el botón de paro deberá ir antes, ¿sí? Entonces vamos a regresarnos al diagrama para ubicar este componente en esta zona. Ahí con las herramientas del teclado, pues ahí se reacomoda el programa para tenerlo de la forma que vemos ahí. El selector, que son dos contactos, uno arriba y otro abajo, luego el botón de paro, luego el de arranque con retención, luego el contacto de timer cerrado y abajo la línea donde está el contacto del automático, presostato y el micro switch. Entonces ahora lo que haremos será direccionar esos componentes. Es un selector, pues son entradas, un input. El otro polo del selector también es una entrada. Luego viene el pulsador de paro, también es una entrada física. El pulsador de arranque, el contacto de retención que desde un relevador, vamos a pensar que requerimos ahí usar el relevador 0. Entonces ese contacto le va a pertenecer a ese relevador M0.0. Estos dos son entradas, el presostato y el presostato y el presostato y el micro switch son entradas físicas también. El presostato y el limit switch. Entonces también van a llevar referencia de entradas físicas. Y 04 y 05. Y aquí es un timer. Vamos a empezar que es el timer número 38. Y ahí ya quedó ensamblado la programación de ese primer peldaño. Que es el armado que vino para el examen del mes pasado de PLCs de Allen Bradley, en donde si recordarán por ahí muchos se equivocaron en esa sección, ¿verdad? En este paso dejaron el mismo símbolo del selector, ¿verdad? Cuando son dos entradas las que deberían de haber puesto, que ese fue el error típico en ese examen de la mayoría. Los que se equivocaron en eso. Bueno, vamos a
Ahora, digamos que esa es la zona más laboriosa del programa. De ahí para adelante los restos de los componentes son más sencillos porque es simplemente un contacto y una carga, un contacto y una carga. Es la secuencia de ensamble que lleva ahí la siguiente parte del diagrama. Entonces nos vamos al siguiente escalón, donde tenemos en la estructura tenemos la estructura de un contacto del relevador abierto con la bobina del timer. Luego un contacto de ese timer que va a controlar a dos electroválvulas, dos solenoides con un abierto y con un cerrado. Y luego con un abierto, ese mismo timer va a controlar la bobina del segundo timer, el que va a ser el apagado en la parte superior del programa. Entonces vamos a ver cómo armamos esa estructura del programa. Entonces tenemos contacto abierto, tenemos la bobina del timer on delay. Le vamos a asignar una dirección. Le vamos a dar un preset. Y aquí va la dirección de un contacto del relevador M0.0. Vamos al siguiente peldaño. Vamos a tomar contacto abierto, un cerrado, una salida, una segunda salida. Esos dos contactos son del timer T37. Acá también T37. Dos salidas. Usamos la letra Q. Q0.0. Q0.1. Y luego ese mismo timer con un contacto abierto va a controlar el funcionamiento de otro timer on delay que ya habíamos tomado como referencia el que su contacto fuera el T38. Bueno, acá usamos esa misma dirección para que le pertenezca a ese timer, a esa bobina. Y el T37, el timer 37, que es el que va a controlar esos tres escalones que tenemos ahí, a las dos electroválvulas y al timer. Entonces ahí tenemos los tres contactos del timer para las dos electroválvulas, un abierto y un cerrado, y la bobina del timer también controlada por un abierto del T37 para este relador este timer T38. Están las dos bobinas y aquí está el hecho de que el relevador accione la bobina del timer. El relevador que tenemos aquí, el M0.0, funciona como retención, pero también es el que manda la señal de activación para el timer. Entonces, como vemos ahí, la configuración el armado de un programa, de un proyecto en este PLC,
pues es bastante amigable la programación. Y la forma en que se va estructurando el programa o los trazos del programa también es bastante amigable. Simplemente están manejando flechas para ir haciendo el armado de los contactos abiertos y cerrados. Hay una sección también ahí a mano derecha donde aparece el menú para los contadores, con ese título precisamente, el título de contadores, en donde tenemos pues las herramientas básicas de los contadores, que son el contador ascendente, el contador descendente, CTUD, con Open Down, y el contador Open Down CTUD. Son los símbolos para las bobinas de los contadores en este PLC de Siemens. CTU, contador ascendente; CTD, contador descendente; CTUD es el contador Open Down, al igual que lo vieron por ahí, por ejemplo, en las compuertas, en los circuitos lógicos: contador ascendente y un contador ascendente descendente. ¿Cómo está estructurado la forma de hacer la programación de este contador? Tenemos ahí como estructura un cuadro parecido a lo que hemos visto en el timer. Entonces el cuadro representa precisamente la bobina del contador. Tiene la misma estructura para la programación en escalera que en bloques lógicos. El símbolo es el mismo en esas dos configuraciones. Y vemos ahí que tiene una línea para por ahí mandarle los pulsos de voltaje para que el contador vaya incrementando. La línea de conteo, en este caso la bobina que tenemos es un contador ascendente, entonces es la zona para contar hacia arriba, hacia adelante. Luego viene una línea para poner ahí el reset, para borrarle la memoria de conteo al contador. Y en este caso el símbolo abarca que el reset vaya en la misma estructura, a diferencia de lo que vimos en el PLC de Allen Bradley, donde el contador va en una zona y el reset va en una zona aislada, aparte. De hecho, por ahí algunos en el examen de PLC de Allen Bradley, cuando vimos la promoción del contador, algunos se les olvidó poner la bobina de reset. Pusieron la bobina de conteo, pero no la de reset. Aquí, pues, en esta estructura, pues, no tendríamos ese error, porque la bobina del reset y la bobina de conteo están en la misma zona, en el mismo símbolo. Ahí están las dos estructuras, la de contar y la de borrar la memoria. Luego viene una línea para la variable de proceso. En este caso, pues, es la cantidad de conteos que va a contar el contador como preset. El número de la bobina de contador. El número de la bobina es desde el número 0, bobina 0, hasta la bobina 255, ahí en su sistema de memoria, de 0 hasta 255. ¿Cómo se estructura la bobina para el modo de control en AWL? O sea, en lenguaje de instrucciones. Se utiliza la estructura CTU. Se escribe CTU con mayúsculas, se dejan 3 o 4 espacios, y luego se escribe C y el número de la bobina: C0, C1, C10, C20, C30, C42, luego coma, ¿sí? Después de poner el número de la bobina que hayamos seleccionado, C10, por ejemplo, C10, y luego el preset,
5 conteos, o 10, o 12, o 10, etcétera, la cantidad de conteos que se vayan a requerir para ese ejemplo de programación. Aquí tenemos una estructura de esto que mencionaba. El primer peldaño tenemos la entrada 1, que le va a estar dando pulsos de conteo al contador para ir incrementando el conteo. Entonces ahí veríamos el incremento en los conteos en lo que es el acumulado, 0, 1, 2, 3, etc. Cuando lleguemos al preset, que en este caso el preset está marcado en 7, al llegar a 7 conteos, el contacto del contador, si se fijan, se estructura igual que en el timer. Si el contador es la bobina 10, C10, el contacto es el C10. En forma directa, ahora sin ninguna herramienta auxiliar como en el Allen-Bradley. En forma directa, C10 y C10. Y luego sigue una carga eléctrica que se energizaría precisamente al momento que llegamos al preset de 10 conteos, de 7 conteos, perdón, se cierra el contacto y se energiza la salida. Y para que ese contacto se regrese a su estado normalmente abierto, se le da un pulso a la entrada 2 y ahí el conteo se regresa a ceros, y al regresarse a ceros, el contacto abierto que había cerrado se va a volver a abrir y se apaga la salida. Si hubiéramos escogido también un contacto cerrado, pues el contacto cerrado se abriría nuevamente. Entonces, esa es la estructura y como vemos, pues es una forma muy amigable de programación la que tiene este equipo, este PLC. Entonces, hasta aquí dejaremos por el día de hoy esta sección de la programación y pues ya el lunes continuamos con este equipo.